Bienvenido a Taller de Estrategias y Trading. Hoy en nuestro vídeo de conceptos de análisis técnico vamos a hablar de una de las figuras más importantes de cambio de tendencia, que es el doble mínimo. Bien, tenemos en pantalla un gráfico del futuro del DAX diciembre 2015. Entonces lo que vamos a señalar es el doble mínimo. ¿En qué zona del gráfico está el doble mínimo? Lo tenemos aquí, ¿vale? Toca el mínimo el 24 de agosto y lo vuelve a tocar el 29 de septiembre, ¿vale? Entonces, ¿qué es un doble mínimo? Un doble mínimo son dos mínimos en el mismo lugar y a partir de esos niveles el precio rebota, ni más ni menos, algo tan sencillo como eso. Entonces el primer mínimo lógicamente no lo podemos identificar, pero en el segundo tenemos la zona del anterior nivel, donde ya podemos estar pendientes de si se va a formar o no esa figura, ¿vale? Es una figura de cambio de tendencia. La tendencia viene bajista, alcista, la tendencia viene bajista y a partir de ese doble mínimo la tendencia hay una continuidad alcista. ¿Cómo se trabaja este tipo de estrategias? ¿Vale? Igual que decíamos en el doble máximo, el doble mínimo es algo bastante similar. Es decir, el doble máximo no es, o el doble mínimo no es un nivel concreto, no es el 9300, es una zona, ¿vale? En este caso lo tenemos marcado entre el 9400 aproximadamente y el 9300, que está ligeramente por encima de los mínimos, 9280, con lo cual en esa franja de 120 puntos, ese 1% aproximadamente, 1,5%, es donde tenemos formándose el doble mínimo. Además, tampoco el doble mínimo ni el doble máximo tienen por qué tocarlo una vez, sino aquí tenemos un toque y en esta zona donde se hace el segundo mínimo tenemos como 2-3 barras que son bastante aproximadas y están en la misma zona del segundo mínimo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos la estrategia? Bien, la estrategia de trading es muy similar a la del doble máximo, solo que invertida. Donde antes hablábamos de compras, ahora son ventas, y donde antes hablábamos de ventas, ahora son compras. Entonces, en este primer mínimo no hay prácticamente oportunidad de comprar, porque son muy rápido, ¿vale? Luego en un vídeo analizaremos que esto puede ser perfectamente una vuelta en una sesión, pero son digamos sesiones muy rápidas, con lo cual es bastante complicado tomar posiciones. Donde es mucho más sencillo tomar posiciones es en el segundo mínimo, por dos razones muy sencillas. Uno, porque tienes como referencia el precio anterior, y dos, porque en este segundo mínimo se desarrolla un cierto movimiento lateral, ¿vale? Entonces, como siempre tenemos dos mínimos, entre medias hay un máximo o una zona de máximos. Realmente el máximo sería esta zona, que es el 10.400 aproximadamente, y tendríamos un ligero filtro hasta, bueno, filtro no tan ligero, estos 150 puntos hacia el 10.500, pero la zona de control real es el 10.300 o 380, 10.390 aproximadamente. Entonces el precio en este segundo mínimo viene cayendo, tal y como aparece en esta directriz, ¿vale? Y entonces nosotros tenemos varias opciones a la hora de tomar posiciones largas, ¿vale? Tomamos posiciones en este segundo. O bien nos esperamos a que toque, con lo cual en este primer toque ya podríamos tomar posiciones, que está bastante cerca del mínimo. O bien nos esperamos al giro, con lo cual aquí tenemos un primer giro aquí, un segundo giro aquí, ¿vale? Entonces hay dos zonas de toma de posiciones, ¿vale? Lógicamente también tenemos que tener un filtro. El filtro en este caso sería aproximadamente el 0,10, 0,15% del ATR, que siendo más o menos unos 25 puntos estaríamos 25, 27, un rango diario de 275, 300 puntos, estaríamos hablando de en torno a unos 30, 40 puntos, ¿vale? Con lo cual el filtro estaría un poquito por debajo y aquí no habría saltado el stop y habríamos entrado fácilmente, ¿vale? Si el mínimo está en 9.310 aproximadamente, pues el stop estaría por debajo, unos 40 puntos por debajo, en 9.269 más o menos, ¿vale? Sería la zona de stop, con lo cual
ahí es siempre el stop que le vamos a poner. Tomamos posiciones o bien cuando llega o bien cuando gira, y ahí tomamos las posiciones largas, ¿vale? A partir de este momento, igual que en el doble máximo, tenemos que manejar dos conceptos. Tenemos que manejar el concepto temporal y tenemos que manejar el concepto de amplitud. ¿Qué es el concepto temporal? El concepto temporal nos dice que al menos la duración en el tiempo pues tiene que ser aproximadamente la misma duración. La duración en el tiempo del siguiente movimiento, en este caso alcista, tiene que ser aproximadamente la misma duración que tiene, o la misma amplitud temporal que tiene el doble mínimo, con lo cual tendríamos más o menos que esperar que durase más o menos hasta aquí, o sea, por lo menos un mes y medio, mes y medio más o menos de duración del siguiente movimiento alcista, ¿vale? Eso es la duración en el tiempo. Vamos a crear paralela. Duración en el tiempo aproximadamente la misma que el doble mínimo, o al menos ese es el mínimo requisito que se le pide. Y luego duración en el precio, la amplitud, ¿vale? Ahí seamos conservadores y pongamos la amplitud entre el mínimo y el máximo, ¿vale? El máximo de verdad, que no esta dilatación que está bastante lejos, sino la zona de control, que realmente es el 10.400, ¿vale? Siempre tenemos que tener un poco una actitud conservadora, entre 9.300 y 9.400, estos 1000 puntos serían 1100 puntos, sería la amplitud del máximo. Entonces el máximo más o menos debería de llevarnos hasta este nivel. Entonces tenemos dos proyecciones en el tiempo y dos proyecciones una en el tiempo y otra en el precio, ¿vale? La del tiempo es el mínimo del siguiente movimiento, debe de ser la amplitud de los dos mínimos, con lo cual si los dos mínimos es un mes, el siguiente movimiento tiene que durar un mes, al menos. Normalmente suele durar más, pero al menos ese requisito. Y la amplitud en el precio, que tenga la misma amplitud entre el doble mínimo y su máximo intermedio, pues que tenga esa amplitud en el movimiento posterior. Si nosotros vamos viendo, vale, vemos dos cosas. Vemos que la amplitud del precio, el 11.500, pues prácticamente se ha cumplido. Se ha quedado ligeramente por debajo, aproximadamente unos 50 puntos por debajo, cosa que para nosotros es bastante aceptable. Entonces ahí podríamos estar bastante pendientes, ¿vale? Y la segunda, la magnitud en el tiempo. Hasta aquí duraría el movimiento lateral y duraría el siguiente movimiento alcista, y efectivamente este movimiento alcista ha sido bastante potente hasta la zona 11.000, ¿vale? Y luego seguidamente ha tenido un proceso, digamos, de dilatación alcista que ha llegado bastante más arriba, ¿vale? Que ha llegado bastante más arriba, casi al 11.500, pero sobre todo que se ha prolongado aproximadamente otro mes en el tiempo. Con lo cual se han cumplido las dos premisas, la proyección temporal y la proyección en precio. La proyección temporal porque la duración del siguiente movimiento alcista al menos ha sido la duración del doble mínimo, y la proyección en el precio pues prácticamente por 40 puntos no se ha cumplido, cosa que en análisis técnico al final es 40 puntos, no deja de ser menos del 1%, con lo cual es bastante flexible. Somos bastante flexibles en esas, a lo largo de todos los vídeos que hacemos vemos o definimos esa flexibilidad diciéndoles, oye, ten cuidado porque no hay valores absolutos, son todos relativos, siempre hay que dejar filtros, siempre hay que dejar stops y siempre hay que tener rangos donde el precio se pueda mover, ¿vale? Y en este caso el movimiento alcista pues ha llegado a los niveles de precios requeridos y también a los niveles de tiempo requeridos. Entonces incluso podemos pintar una línea de tendencia desde donde se hizo el doble mínimo y vemos que pues durante prácticamente todo el tiempo ese doble mínimo, esa línea de tendencia ha envuelto el consecuente movimiento alcista, ¿vale? Doble mínimo, figura de cambio de movimiento bajista a movimiento alcista, proyecciones en el precio, la misma que tiene entre el máximo y el mínimo, proyecciones en el tiempo, la misma que dure la formación del doble mínimo.
y con esto nos despedimos desde Taller de Inversiones y Trading. Un fuerte abrazo a todos.